Buenos días, estamos en Directo América de France 24. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto estar con ustedes. Vamos con las noticias. Incertidumbre sobre la suerte de Yahya Sinwar. El ejército de Israel dice estar haciendo pruebas de ADN a un cadáver que podría ser el del líder de Hamas en la Franja de Gaza. Hamas no ha hecho comentarios. En Líbano, el ejército de Israel bombardeó el este y el sur del país y emitió órdenes de evacuación en el edificio de la Embajada de Noruega y la sede de Al Jazeera en Beirut. Donald Trump y Kamala Harris asistieron a medios de comunicación rivales en su búsqueda de votos disputados. La vicepresidenta dio su primera entrevista a la cadena conservadora Fox News, mientras que el candidato republicano respondió preguntas de los latinos en la cadena Univision. Empezamos en la Franja de Gaza porque a esta hora está en duda si el líder de Hamas, Yahya Sinwar, está vivo o está muerto. El ejército de Israel asegura que está haciendo las pruebas de ADN a un cadáver para saber si es el del líder de Hamas, mientras la organización palestina no ha hecho comentarios oficiales. De confirmarse el asesinato, se trataría del mayor logro israelí contra Hamas en un año de ofensiva contra la Franja de Gaza, en el que, recordemos, el ejército de Israel ha matado a más de 42.000 personas, de las cuales más de la mitad eran mujeres y niños, según la ONU. Varios palestinos reaccionan a esta incertidumbre asegurando que la matanza del líder de Hamas no acabaría con la resistencia palestina. Repasamos a continuación quién es Yahya Sinwar, el mayor cargo de Hamas tras el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán, en un ataque atribuido también a Israel. Es considerado como el principal artífice del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 a Israel. Yahya Sinwar, líder general de Hamas, cosechó una larga trayectoria en la organización islamista. Nacido en el seno de una familia víctima de la Nakba o éxodo palestino, Sinwar tenía arraigada su lucha contra Israel y fue fichado por el fundador de Hamas desde su juventud. Sus primeras operaciones consistieron en labores de contrainteligencia militar, lo que llamó la atención de las autoridades israelíes, que lograron apresarlo a finales de la década de 1980. Durante su tiempo recluso, Sinwar aprendió hebreo y profundizó su estrategia de infiltración. Antes de volverse el gran líder, Sinwar ya comandaba Hamas en la Franja de Gaza, un territorio en constante convulsión que le dio una experiencia militar y de guerra que lo diferencia de otros liderazgos más políticos como Ismail Haniyeh, asesinado en Irán el 31 de julio y a quien reemplazó desde agosto. Para Yahya Sinwar, de 62 años, la lucha armada es la única manera de forzar la creación de un Estado palestino. Les digo a los líderes de los países árabes e islámicos que las condenas ya no son suficientes. Tiene que haber un cambio estratégico en su camino, poner fin a la normalización, cerrar las embajadas, cortar lazos, poner fin a la coordinación de seguridad, retirar el reconocimiento y apoyar la resistencia. Según analistas internacionales, las acciones de Sinwar causaron un efecto dominó que arrastró a Hezbollah, los hutíes de Yemen y las milicias iraquíes, bloque conocido como el Eje de la Resistencia, a un conflicto directo con Israel. El poder de Sinwar en la Franja de Gaza es inquebrantable, con pocos disensos. Maestro de eludir los operativos militares de Israel, el líder de Hamas opera desde las sombras de una red de túneles bajo territorio gazatí. Y al margen de esta incertidumbre sobre Yahya Sinwar, el ejército de Israel avanza en su ofensiva contra la Franja de Gaza, donde ha matado al menos a 19 personas en una escuela de Jabalia, incluidos varios niños, según informa Reuters. En otro frente, Israel bombardea el sur y el este del Líbano después de haber atacado nuevamente la misión de los cascos azules de la ONU en el sur ayer. Además, emitió órdenes de evacuación en el edificio de la Embajada de Noruega y la sede de Al Jazeera en Beirut. Hezbollah, por su parte, sigue lanzando cohetes contra Israel, que los intercepta con las defensas antiaéreas. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el riesgo de propagación del cólera tras confirmar un caso en el norte del Líbano, donde miles de personas llegan desplazadas forzosamente desde el sur.
Ante el deterioro de la situación humanitaria en el Líbano, la Organización Mundial de la Salud hace sonar la alarma. La relatora especial está preocupada por el alto riesgo de propagación del cólera, en un momento en el que el Ministerio de Salud ha confirmado que una mujer había sido víctima de la bacteria en el norte del país. La OMS está preocupada por esta situación, ya que en la actualidad hay 1 millón de desplazados internos. Algunas de estas comunidades del sur y de Beirut no han sido inmunizadas contra el cólera en los últimos 30 años, por lo tanto el riesgo de propagación es muy alto. La crisis económica que ha afectado al Líbano durante años y sus efectos en los servicios públicos de agua y electricidad han llevado a la OMS y a las autoridades a organizar vacunaciones preventivas contra el cólera en las zonas más expuestas. En agosto, el Ministerio lanzó una campaña de vacunación oral dirigida a 350.000 personas que viven en zonas de alto riesgo, pero fue interrumpida por la escalada de violencia. Entre octubre de 2022 y enero de 2023, un brote de cólera se cobró más de 20 vidas en el Líbano. Se ha manifestado en las zonas rurales del norte, donde viven numerosos refugiados sirios. Precisamente el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha declarado que espera que el bloque condene los ataques de Israel contra los cascos azules en Líbano, misión de la que, recordemos, forman parte tropas italianas, francesas, españolas e irlandesas. El alto representante ha hecho estos comentarios en el marco de la reunión del Consejo Europeo en que, entre otras cuestiones, los líderes de la Unión Europea discuten endurecer las políticas migratorias de un bloque que ha ido virando a la derecha. Otro tema en la agenda, el apoyo a Ucrania, y es que Zelensky acudió a Bruselas con su plan de la victoria, que requiere más implicación y apoyo militar de sus aliados europeos. Proponemos colocar en territorio ucraniano un paquete de disuasión que obligaría a Rusia a participar de negociaciones de paz reales o permitiría la destrucción de sus objetivos militares. Es el enfoque de paz a través de la fuerza y se trata del paquete de misiles apropiado. Cambiamos de tema, vamos a Estados Unidos porque ya a menos de un mes de las elecciones, Kamala Harris y Donald Trump buscan votantes en territorios hostiles. La vicepresidenta y candidata demócrata habló anoche por primera vez con la cadena conservadora Fox News en una entrevista de 25 minutos. Harris respondió preguntas incómodas sobre migración y aseguró que un eventual gobierno suyo no sería una continuación de la de Joe Biden. En un intento por ganarse a los republicanos, Kamala Harris se aventuró en un territorio hostil, concediendo una entrevista a la cadena de derechas Fox News. Fueron 25 minutos de interrogatorio con Bret Baier. La inmigración, un tema álgido para los republicanos, ocupó un lugar destacado en la agenda y Harris discutió con su entrevistador, quien le preguntó si debía pedir disculpas a las familias de las 3 mujeres asesinadas por inmigrantes indocumentados. Les debe una disculpa, ¿es lo que estoy diciendo? Les diré que siento mucho su pérdida, sinceramente, pero hablemos de lo que está pasando ahora. Pero la vicepresidenta y candidata demócrata argumentó que su oponente Donald Trump había saboteado un proyecto de ley bipartidista que habría permitido desplegar a cientos de oficiales de inmigración más en la frontera sur. Y con una convicción pocas veces vista, trató de desmarcarse de su vínculo con el presidente Joe Biden para la audiencia conservadora de la cadena. Mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden y como cada nuevo presidente que llega al cargo aportaré mis experiencias vitales, mis experiencias profesionales e ideas frescas y nuevas. Represento a una nueva generación de liderazgo. Una asociación que también le ha valido críticas por no haber advertido sobre el aparente deterioro cognitivo del presidente, a lo que ella respondió que Biden ya no es el candidato y contraatacó citando a funcionarios de seguridad y al exvicepresidente republicano Mike Pence, quienes afirmaban que Donald Trump es peligroso y no apto para el cargo. El mismo día, Harris celebró un mitin con el lema "El país por encima del partido", en el que hizo campaña junto a los republicanos que le han prestado su apoyo para evitar una segunda presidencia de Trump.
Por otro lado, el candidato republicano asistió a un evento en la cadena Univision en el que respondió a preguntas de estadounidenses latinos. Una de ellas tuvo que ver con su promesa de ejecutar una deportación masiva de migrantes indocumentados. Una persona le preguntó que, dado el caso, ¿quién haría los trabajos precarios que desempeñan las personas en situación irregular? Esto dijo el expresidente. Muchos de los empleos que ustedes y otras personas tienen están siendo ocupados por estas personas que están llegando, y la población afroamericana y la población hispana en particular están perdiendo empleos ahora porque millones de personas están llegando en gran cantidad y en cantidades enormes de instituciones mentales. Están vaciando las instituciones mentales, están vaciando los manicomios. Y antes de cerrar, les hacemos llegar una información reciente sobre Yahya Sinwar, como decíamos, el líder de Hamas. Fuentes precisamente de Hamas dicen que hay indicadores que sugieren que Sinwar fue asesinado en una operación israelí en la Franja de Gaza. Por otro lado, la policía de Israel dice que se han enviado imágenes dentales al laboratorio forense de la policía y que actualmente se están realizando pruebas de ADN. La policía israelí dice que al finalizar estos procesos podremos confirmar o no el asesinato de Yahya Sinwar. Les tendremos al corriente. Gracias por su atención. Ya regresamos.